Bien, buenos días a todos. Gracias por estar aquí esta mañana de nuestro último día del Congreso. Yo voy a hablar un poquito está titulada en la charla Desescalamiento de pacientes en esclerosis múltiple, con un subtítulo que dice Criterios para volver a teriflunomida, pero voy a tratar de ponerles diferentes escenarios en los cuales aún cabe la teriflunomida como opción terapéutica. Estos son mis conflictos de interés. Y recapitulando un poco lo que nos dijo Enrique, el mecanismo de acción es un mecanismo conocido por nosotros, ya que lo que hace la teriflunomida al inhibir la DH o DH, porque el otro nombre es complejo, va a reducir la proliferación de linfocitos T y B, y si hay menos linfocitos, pues es esperado que haya menos inflamación. Y si hay menos linfocitos, si hay menos producción de citocinas proinflamatorias, va a haber una cierta inmunorregulación mediada por la disminución en las poblaciones linfocitarias. Conociendo el mecanismo de acción, sabemos que la teriflunomida es un medicamento con el que venimos trabajando ya largo tiempo y sus estudios pivotales, el TEMSO y el TOWER, en su momento demostraron que tenía una disminución en la tasa anualizada de recaídas y que sus efectos adversos eran menores. Cuando uno se pone a leer los efectos adversos, lo más reportado es elevación de transaminasas, sobre todo de ALT, el adelgazamiento del cabello y el dolor de cabeza. Y si vemos los porcentajes, 14%, 13%, 12%. No son tan altos y son fácilmente reversibles. Si esto fuera lo suficientemente molesto para el paciente, se podría hacer un cambio y es algo que se va a revertir. El problema un poco, no tanto el problema, pero en cuanto a tiempo, si nos ponían la escala del tiempo que conocemos, la teriflunomida se aprueba por allá por 2012, 2013, dependiendo del cuadrito que busque uno. Este es una imagen de un artículo del 2012 del Annals of Neurology. Todavía aparece el daclizumab. Y la teriflunomida llega y se sitúa como una terapia de moderada eficacia que más o menos se empata en aquellas fechas que ya vida real, y nos lo mencionó Enrique, en números necesarios a tratar, no está tan empatada con el acetato o con el interferón, pero cuando llega en un tiempo que también llegan otras terapias orales con una eficacia que en el cuadro está un poco más alto. Entonces, en el tiempo que aparece la teriflunomida, empezamos nosotros a migrar la pirámide, a invertirla y empezamos a pregonar qué tiempo es cerebro y qué alta eficacia. Y hay muchísimos estudios que demuestran, y se han mencionado en este congreso, que si iniciamos una terapia de alta eficacia, nuestro paciente va a ganar más tiempo en cerebro y más funcionalidad a la larga. Y ayer se mencionaba que no siempre alcanzan a los pacientes los que hacen el switch después. Entonces, con todo este conocimiento que hemos venido adquiriendo en los años, al parecer, o es una impresión que podría ser un poco personal y no sé si la compartan, entre el bosque de opciones que tenemos de las terapias y como hemos venido pregonando alta eficacia, y esta es una terapia de moderada eficacia, se nos perdió, o por lo menos en mi opinión personal, se pierde un poco qué paciente podría ser un buen candidato a teriflunomida. Y todo bosque, si caminamos lo suficiente, vamos a encontrar un claro en el cual podamos hacer un análisis de qué paciente podría llegar a terio. Y les vengo a traer 3 escenarios probables para el uso de la teriflunomida. Él es un paciente de mi consulta, es un hombre de 36 años. Él en 2013 debuta con un síndrome medular. En el 2013, pues ya hace 11 años de esto, él tenía 25, un hombre joven, un síndrome medular, parestesias y paraparesia en un 4 menos de 5, se hace su punción lumbar con bandas oligoclonales positivas. Esa no es su imagen, pero tenía una carga, una lesión en C3 y tenía una carga lesional muy baja. Este no es un paciente que yo conocí en el 2013, lo conocí tiempo después, 2016, y es un paciente que en su momento en terapia institucional se optó por un inyectable interferón. Un paciente muy responsable, acepta su interferón
Y cuando le voy dando seguimiento, 2017, 2018, 2020, él está estacionado. Es este paciente que hace clic una terapia de las que en su momento llamábamos plataforma y no ha tenido datos de progresión clínica ni ha tenido datos de progresión imagenológica. Esto que se antoja y que muchas veces ya no usamos el término, pero aquello que decían que potencialmente una esclerosis múltiple de comportamiento benigno, que de benigno no tiene nada la enfermedad. Entonces, para mí, este escenario es un escenario muy plausible. Un paciente que lleva alrededor de 11 años inyectándose cada tercer día y de cuando en cuando tolerando los efectos adversos de los cuadros pseudogripales de los interferones. Uno pensaría que con tanto tiempo de decir alta eficacia, entra rápido a terapias de mejor control o de un control alto, estos pacientes ya no los veríamos tanto, pero se mencionaban datos ayer que solo alrededor del 20% de los pacientes están en alta eficacia. Todavía tenemos estos pacientes en las consultas institucionales y a veces en consultas privadas, estos pacientes que se iniciaron inyectables y están un poco renuentes al cambio porque se sienten bien. Pero hay estudios que analizan a través de comparar pivotales entre las inyectables y los orales, y en este caso la teriflunomida. Y este es un estudio que se publica en 2020, es un artículo de revisión, no es un estudio, que se publica en 2020 donde se hace un análisis de qué tan plausible es migrar a un switch lateral en un inyectable diario o un inyectable un día sí, un día no, a un oral diario como lo es la teriflunomida. Cuando hablamos de switch, no se antoja decir switch lateral porque siempre hemos pensado switch hacia arriba. Pero switch hacia arriba lo hablamos en el paciente que viene de falla. En el paciente que lleva largamente estacionado, largo tiempo estacionado en un control, en una terapia, un switch lateral a una terapia más cómoda no es tan descabellado. En cuanto a las terapias inyectables, si por ahí tienen un paciente que ya tiene años y años y años inyectándose, las eficacias son similares en los pivotales, pero lo que se ha analizado a la hora de que se pregunta a los pacientes es que la calidad de vida mejora. Dejarse de inyectar sí te da más calidad de vida. Y se mantiene la estabilidad desde el punto de vista resonancia y de si ya venían en un buen control de su tasa anualizada de recaída, se espera que el control sea el mismo. Entonces, mi primer escenario es aquel paciente que está atrapado en el inyectable, que uno creería que no existe, pero sí están y ahí siguen yendo por su receta mensual o siguen yendo a que les llenemos el informe médico de su inyectable. El segundo escenario, que este es un escenario más personal, por así decirlo, más individualizado de los pacientes, es aquellos pacientes que iniciamos en una terapia oral. No venían de una enfermedad altamente activa, pero nuestra opción fue una terapia oral por comodidad. Aquellos pacientes que ingresamos a dimetilfumarato o a fingolimod y que a la hora del seguimiento de control de riesgos empezamos a ver la disminución de las poblaciones linfocitarias. Hay pacientes que tenemos en fingo que poco a poco vemos como una consulta traen 800, otra consulta traen los 700 y ahí andan acercándose a la linfopenia. Si bien la linfopenia por sí sola no es un criterio para detener un tratamiento, sí hay recomendaciones, por ejemplo, en dimetilfumarato, que si llevamos más de 6 meses con linfopenias sostenidas por abajo de 500, empecemos a plantearnos la opción de moverlos. Y en fingolimod, si están por abajo de 200, que fingolimod es un tema delicado. Sabemos que el retiro de fingolimod implica algunos riesgos, pero esto se ha explorado en pacientes, y ahorita voy a abundar un poco más en este estudio, mayores de 55 años y hay algunos otros estudios de seguimiento de switch en orales, donde, como es esperado, cuando hacemos una migración de diferente mecanismo de acción, al ya no tener el secuestro linfocitario, eventualmente se va a repoblar los linfocitos y a la vuelta de 2 años los pacientes que cambiaron de fingo o de dimetil ya llegan a números o conteos de linfocitos más seguros, por así decirlo. En cuanto a efectos adversos, esto ya es un caso muy personal de mi consulta. A veces estamos
En consulta, no sé si a usted le pasa que yo luego tengo mi WhatsApp abierto en la consulta y de repente llega un flashazo y me asusté un poco y le pedí permiso para esto, pero un día me llega una imagen así. Estaba yo en consulta, de repente volteé y dije, caray, ¿qué es esto? Y este es el efecto adverso de dimetilfumarato. Lo leemos y decimos eye flushing y luego no siempre lo vemos. Y cuando vemos flushing, yo pensaba que era un ratito y que se enrojecían como cuando alguien se enchila, por así decirlo. Pero me decía esta paciente, no, doctor, no puedo yo seguir en esta terapia, tenemos que hacer un cambio. Ella es psicóloga, no me siento cómoda de que esto me invada a media consulta. ¿Sí? Entonces, esta sería una posibilidad. Una paciente, ella tiene un adecuado control, no tenemos una enfermedad altamente activa y llevamos largo tiempo en control, un switch lateral. Hay estudios que buscan analizar cómo es vida real y este es el TeriPro, que son los desenlaces reportados por pacientes, en el cual en 14 países se hicieron interrogatorios de los PROs, en los cuales se analizaba las escalas de síntomas en esclerosis múltiple, la PDDS, que es la autopercepción de la limitación de la movilidad, y luego eran evaluados por un médico calificador en su EDSS y la prueba de dígito símbolo. Este estudio tiene una N de 594 y aquí a ellos les preguntaban cómo se iban sintiendo con el switch. Y venían de empeoramiento de la enfermedad, el disease worsening, o pacientes que por conveniencia se fueron a un oral, pacientes que no toleraron los medicamentos previos o algunos pacientes con efectos adversos. A mí los desenlaces reportados por pacientes sí me gusta porque siento que es como estar en la consulta. Finalmente es cómo te sientes, cómo te ha caído, cómo van tus síntomas. Entonces, los PROs son vida real. Aquellos pacientes que venían de un empeoramiento de la enfermedad, aunque el estudio del seguimiento es breve, a 48 semanas, a la vuelta del tiempo tenían una satisfacción global o una percepción de eficacia mejor haber switchado a Teri. En cuanto a su percepción de efectos adversos o a su conveniencia, va haciendo la gráfica hacia arriba porque eventualmente se sienten más cómodos. Lo mismo para aquellos que lo decidieron por conveniencia de cambiar a un oral. Y en cuanto a los interrogatorios, es lo mismo para aquellos pacientes que venían de intolerancia o aquellos que venían de efectos adversos o de riesgos. El TeriPro, el análisis más palpable es si estos pacientes tuvieron un empeoramiento en cuanto a su DSS, se mantienen estables y si llegan a tener una percepción en el empeoramiento de la PDDS, que es como PDDS, sí, que es cómo se perciben ellos en cuanto a su movilidad. En cuanto a síntomas, también se mantienen estables. El MSPS les pregunta cómo te sientes de tu función manual, de tu visión, de tu fatiga, y más o menos hay cierta estabilidad y no hay mucho cambio. Veíamos ayer que como la parte importante un poco es empezar en una terapia de alta eficacia y luego tal vez migrar no sea tan descabellado, porque la parte inflamatoria del inicio de la enfermedad es donde más tenemos que incidir y luego tenemos que sostener. El último escenario, que es como el tema más, o de los temas más presentes en los últimos foros e incluso en este, es el paciente mayor. Ahora decían ayer paciente en situación de edad o paciente que ha acumulado años. Aquellos pacientes mayores sabemos que tienen una exposición más prolongada a las terapias. La enfermedad por sí sola ya cambia en su patofisiología. Vimos la parte neurodegenerativa o lo de la inmunidad, cómo va migrando. Es un paciente que tiene menos reserva, es un paciente que ya tiene comorbilidades. El paciente mayor no es nuestro paciente joven, ya es un paciente que se le ha sumado hipertensión, que se le ha sumado diabetes. Y esta duda, y lo mencionaba muy bien la doctora Treviño ayer, que no tenemos muchos datos. Los pivotales nos piden, o los protocolos de investigación, incluso los que estamos corriendo ahora,
Nos piden pacientes de 18 a 55 años. Entonces, el paciente mayor es un escenario probable para volver al uso de teriflunomida. También nos decía el doctor Ontaneda que si bien los riesgos de las terapias no son tantos, existen. Y me gusta esta gráfica, este es un artículo del 2022 que aborda a aquellos pacientes que tienen un inicio tardío de la enfermedad y recuperando el cuadrito del 2012, en 2022 se ha demostrado que con el tiempo de las terapias van perdiendo su eficacia. Se va lavando un poco el efecto y con el tiempo van ganando el riesgo aquellos pacientes que se vuelven JC positivos o aquellos pacientes que tenemos largo tiempo en inmunosupresión. Entonces, el paciente mayor va a ser un reto o empieza a ser un reto en nuestras consultas y estos son los riesgos a los que nos podríamos enfrentar. Los inhibidores de esfingocinas, la Cladri o el Alemtu, hay algún pequeño porcentaje de riesgo de la reactivación de los virus del herpes zóster. Dimetilfumarato y fingolimod tienen riesgos de linfopenias sostenidas y los anti-CD20 que cada vez usamos con más frecuencia tienen este pequeño riesgo que hasta donde me quedé es alrededor del 8% o 9% de causar una hipogamaglobulinemia. Y conforme más tiempo llevemos en terapia, es más posible. Y lo que nos enseñó el COVID es que tal vez algunos pacientes con anti-CD20 no tengan una buena respuesta a infecciones virales. En cuanto a fingo, aparte del riesgo de la linfopenia, existe el riesgo de edema macular y cuando estamos haciendo los reperfilamientos, mandamos al paciente a que lo vea el oftalmo y el oftalmo nos dice todo bien, todo bien. Pero conforme avanzamos en edad, se suma la diabetes y la diabetes por sí sola puede tener lesión de la mácula. Entonces, en un paciente con diabetes tipo 2 que lleva largo tiempo en fingo y empezamos a ver problemas oftalmológicos, es un riesgo que hay que tomar en cuenta. También se mencionaba que al inmunosuprimir de forma crónica, empezamos a perder la regulación inmunitaria para el control de algunas neoplasias. Es un riesgo bajo, pero se han asociado a algunos cánceres de piel no melanoma al uso de los inhibidores de esfingocinas. Entonces, ¿qué hacer con el paciente de 55 años? Y ayer hablábamos de si descontinuábamos o lo desescalábamos. El DISCOMS buscó descontinuarlo y era el paciente ideal, ¿no? Buscaron pacientes que no tuvieran recaídas, que no tuvieran progresión de la discapacidad y que no tuvieran lesiones en su resonancia magnética. Y lo que publica el DISCOMS es que no, aunque no les fue tan mal, sí hubo un aumento en la carga lesional en resonancia. Entonces no se logra demostrar todavía la no inferioridad de suspender tratamientos. Existen estudios observacionales y esto lo llegamos a ver en nuestras etapas, cuando decíamos que cuando migraban a las etapas secundarias progresivas no había tratamiento y muchos, incluso nos tocó ver suspensión de tratamiento en la SP. Pero los pacientes que se llega a suspender tratamiento van a tener más riesgo de alcanzar un EDSS de 6 a la vuelta del tiempo. Y ahora que hablamos de PIRA, el tratamiento al momento de suspenderse se pierde el freno que se estaba pisando para la progresión independiente de las recaídas. Entonces, tal vez descontinuar no sea un primer paso. Y lo que proponen algunos artículos es desescalar. Si tienen ese paciente que ya estamos en riesgo, en vez de suspenderlo, vámonos a una terapia más segura. Adelgazamiento del cabello, dolor de cabeza, un poco de elevación de transaminasas podrían ser tolerados para optar por más seguridad. Tenemos que considerar la discapacidad. Tenemos pacientes en EDSS altos, que fue un poco lo que pasó en COVID. Aquellos que vimos al principio que tenían desenlaces fatales eran EDSS altos que estaban en inmunosupresión. O aquellos pacientes que tienen una linfopenia, la hipogamaglobulinemia y lo del JC para natalizumab que se haya positivizado, también valdría la pena ver desescalamientos que se hablaba ayer de postergar las infusiones o hacer un switch a una terapia más segura. Entonces, lo que proponen algunos artículos es que en vez de descontinuar, desescalemos. Y que desescalados los vigilemos en el tiempo y si a la vuelta del tiempo siguen manteniéndose bien,
volver a poner en la mesa la descontinuación. Ya para terminar, les quiero mostrar este estudio. Son pacientes mayores de 55 años. Este es un estudio americano, son 4 centros y son 182 pacientes donde la media de edad es de 62 años. Vienen de inyectables, acetato, interferón, vienen de fingo o de dimetil y ingresan pacientes que vienen de Alemtuz, de Nata o de Ocre. De las terapias de alta eficacia son pocos, pero ellos sí hacen el switch a Teri, ya sea por fatiga de agujas, por tolerabilidad, por seguridad, por linfopenia o por la conversión del JC. En ellos, lo que logran ver es que se disminuye la tasa anualizada de recaídas. De todos los pacientes hubo 16 recaídas. De esas 16, solo 12 requirieron tratamiento y esas 12 suceden en los primeros 4 meses post-cambio, que era lo que nos platicaba Enrique, de que la Teri tarda un poco en hacer efecto, pero tal vez una vez que hace los 6 meses ya se sostiene. Y aquellos pacientes que cambiaron mostraron la repoblación linfocitaria si venían de las otras terapias orales y no se reportan efectos adversos. Se mantienen sus CDSS estables y sus resonancias no tienen empeoramientos en cuanto a imagen. Entonces, en estos pacientes mayores de 55 años que migraron al seguimiento a 2 años, se mantienen estables sus EDSS y sus estudios de resonancia se mantienen sin cambios considerables. De los 182 hubo pocas recaídas. Y a manera de conclusión, teriflunomida todavía ofrece una alternativa segura con una eficacia demostrada, es bien tolerada y se podría considerar un desescalamiento a una terapia oral más segura en aquellos pacientes que estemos en riesgo. Un escenario 4 en el cual no me voy a meter es el análisis de costos porque no es un tema que me compete, pero luego es algo que también tenemos que tomar en cuenta cuando tomemos decisiones terapéuticas. Y siempre, y lo decimos en todas nuestras charlas, hay que tomar en cuenta al paciente. Oye, existen estas opciones, estas son para ti, ¿con qué te sientes más a gusto? ¿Qué te gustaría explorar? ¿Esto te sirve o esto no te sirve? ¿Sí? Entonces, a manera de también usar nuestros contestadores o el ejercicio, en sus cabezas, ¿existe algún escenario en el que migrarían a teriflunomida? Si alguien migraría a un paciente que quiere descansar del inyectable, alguien que tenga un paciente con efectos adversos de terapias orales, o algún paciente en situación de edad que ya pase de los 55 años y no lo quieran someter a una inmunosupresión prolongada con las terapias de alta eficacia. Es todo lo que yo les tenía preparado y gracias que están aquí tan temprano. Gracias y doy paso al doctor. Gracias.